buenos días, muchas gracias por permitirme compartir estos momentos con ustedes. Buenos días, Padre Dios, gracias por este día que nos regalas. Buenos días, Señor Jesucristo, Salvador, tú eres nuestro único Señor. Buenos días, Espíritu Santo, bendito seas. Gracias por acompañarnos, porque nunca nos dejas. Buenos días, Madre María, Virgen María, como te saludaba el ángel, salve, salve llena de gracia, salve llena de gracia, salve. Intercede por nosotros para que podamos cada día como tú escuchar la palabra de Dios y seguirla. Desde aquí una felicitación muy cariñosa aquí a esta estación, a esta emisora XCWM, que ayer cumplió 43 años. Felicidades a don Paco Narváez y a toda la familia y a todos los que le hacen aquí posible. Felicidades a todos. A don Salvador Camacho, a don Hugo Robles y a todos los que le hacen aquí posible. Felicidades a todos y nuestra oración y mi agradecimiento personal porque ya casi hace 5 años que me permiten compartir con ustedes en forma gratuita estos momentos. También nuestra oración desde ahora por Monseñor Enrique Díaz, nuestro obispo auxiliar, que el próximo martes va a cumplir 9 años de haber sido ordenado obispo aquí entre nosotros. Bendecimos a Dios por el gran regalo que ha significado su presencia entre nosotros. El día de mañana también cumple años de ordenado sacerdote el padre Rafael Díaz de Mendívil. En estos días está en España, pero pronto regresa para estar con nosotros. Igualmente mañana lunes cumple años el padre Bernardo Rangel, que está trabajando allá en San Sebastián, en Comitán, y como desde aquí se conectan aquellas emisoras, pues también desde aquí nuestro saludo por medio de Radio Tepeyac. También el martes 10, además de Monseñor Enrique, que cumple 9 años de ordenado obispo, el padre Orlando Lomelí, párroco de San Francisco, cumple también un año más de ordenado sacerdote. Igualmente ese día el padre Alberto Polanco cumple un año más de ordenación sacerdotal. Él es de los padres salesianos. El miércoles 11 cumple años el padre Joel Vega, párroco de Ocosingo. El jueves 12 cumple un año más de sacerdote el padre Andrés Alejandro Chablé, que está trabajando en Santo Domingo, en Comitán. El viernes 13, nuevamente el padre Orlando cumple años, para que lo tengamos en cuenta, es un gran sacerdote. El sábado 14, el padre Conrado Cepeda, de los jesuitas que están en Bachajón, también cumple un aniversario más de ordenación. Para todos ellos nuestra oración. Y también por la señora Vicky Hernández, nos pidieron una oración por ella, así como también por la señora Socorro Rivera, que en días pasados iba a ser operada en Tuxtla Gutiérrez. Y alguien también dice una oración por la salud de mi suegra María Hernández de Río Florido, por su cumpleaños, de parte de su nuera Marilyn. Pues para todos nuestras oraciones y felicitaciones. Estamos ya en el domingo número 14 del tiempo ordinario, son 34 domingos, ya vamos en el número 14. Y usamos el ornamento verde, como he dicho otras veces, para significar el crecimiento en la vida cristiana. Y ahora la palabra de Dios es, como siempre, bella, pero al mismo tiempo muy exigente. Como primera lectura en la misa, escuchamos un texto del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos del 2 al 5, en que dice el profeta: el Espíritu entró en mí, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Si Dios envía siempre a sus profetas. Profeta significa no el que adivina el futuro. Profeta viene de una palabra del griego que significa el que habla en el lugar de otro. Entonces, quien habla en lugar de Dios para dar mensajes al pueblo se le llama profeta. Todos estamos llamados a ser profetas. No solamente obispos o sacerdotes o el Papa, no, todos los bautizados
Estamos llamados a hablar de Dios a los demás y en nombre de Dios a los demás, para anunciar la palabra de Dios, pero sabemos que vamos a encontrar reacciones que no son siempre de nuestro agrado, reacciones muy contrarias a la palabra de Dios. Es la misma experiencia que nos narra San Marcos en el Evangelio de este domingo sobre Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice que Jesús fue a su tierra, a Nazaret, y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la gente lo escuchaba con asombro, y se decía: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Por cierto, el texto usa el término hermanos, y hermanos en el lenguaje hebreo no siempre significa hermanos carnales, son primos, parientes, cercanos. Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Es decir, Dios Padre ha enviado profetas de muchas maneras, sobre todo al pueblo de Israel, sobre todo. Pero de muchas maneras Dios ha hablado de muchas maneras, de muchos los tiempos y en todas las culturas. Las culturas mayas, aztecas, incas, etcétera, Dios ha hablado de muchas maneras. Nos habla en la naturaleza, nos hablan con personas sabias, pero sobre todo nos envió a su Hijo como profeta, que habla como Dios que es, en nombre de Dios Padre. Pero el mismo Jesús no todos lo aceptaban. Vemos la extrañeza del mismo Jesús, que no lo aceptan. Él haciéndoles el bien, predicándoles el bien, pero como les hace ver sus errores, no lo aceptan. No lo aceptan. Dice: bueno, ¿quién es este? Todos nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a ser profetas, a hablar la palabra de Dios a los demás. Ustedes, papás, están llamados a ser profetas, a decir a sus hijos la palabra de Dios. La esposa es profeta para el marido, y él es profeta para ella, y juntos ayudarse a encontrar la palabra de Dios. Pero no les extrañan los rechazos. A veces si la esposa le da una palabra, una corrección al marido, éste se enoja y se violenta y hasta la golpea. O si el marido le habla a ella, pues no le habla con buenas palabras, sino con insultos y con ofensas. Hay que dar la palabra de Dios, no tu palabra, no mi palabra, no mi consejo, sino la palabra de Dios. Maestros, comunicadores, todos, vecinos, estamos llamados a ser profetas, a la misma familia, pero no nos extrañemos de las reacciones negativas. Muchas veces los hijos le dicen a su papá: ¿tú qué sabes? Tú eres de otra época, los tiempos han cambiado. No se extrañen, papás, pero hay que seguir siendo profetas. No nos extrañemos de que algunos nos rechacen, a mí como obispo, a los sacerdotes, a las religiosas. A algunas personas no les gusta que les prediquemos la palabra de Dios y preferían seguir en sus vicios, en sus pecados, en sus errores. Hay algunos que se aprovechan de los errores de la misma iglesia para cerrar sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. Pero siempre hay este tipo de rechazos. San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, también se siente frágil y débil. Y él se siente que incluso con sus propias tentaciones, pues está luchando. Y le pide a Dios que le libre de tantas tentaciones. Pero la respuesta de Dios es: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. También nosotros, cuando sintamos el rechazo, oremos al Señor. Oremos al Señor que nos ayude, que nos dé palabras sabias para corregirnos unos a otros, para ayudarnos a crecer. No para pelear, no para ofender, no para discutir, sino para dar la palabra de Dios. No digamos tanto: es que yo pienso, es que yo opino, es que yo te sugiero, es que yo te ordeno, es que yo te digo. ¿Por qué no decimos: la palabra de Dios dice así, el Evangelio sugiere aquello más allá, y lo que tú estás haciendo, diciendo, no es conforme al Evangelio? Si es así, seremos profetas. De lo contrario, seremos unos vulgares regañadores. ¿Qué dice San Pablo todavía más adelante en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10? Dice:
Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Si no queremos nosotros presumir de ser muy sabios y muy correctores, de querer regañar a medio mundo, de que todos los demás están mal y que yo estoy muy bien, no. Seamos débiles y reconozcamos nuestras fragilidades, nuestros errores, nuestras limitaciones. Solo así residirá en nosotros el poder de Dios para corregir a otros. Termina San Pablo diciendo: me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Entonces los insultos, las persecuciones que sufro por Cristo, no por tu error, porque si te persiguen por tu mal carácter, te persiguen por tus errores, por tus juicios mal hechos, porque afirmas una cosa sin sustento, no, pues ahí con razón te persiguen. Los que te persigan por Cristo, por dar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Jesucristo nuestro Señor, si es así, adelante. San Pablo dice: yo prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Me alegro de mis debilidades, porque cuando soy más débil soy más fuerte. Y con razón decimos el Salmo 123: en ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos tengo los ojos, como los siervos fijan sus ojos en las manos de su Señor. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Y concluye este salmo responsorial de este domingo: ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Que así sea. Recuerden que aquí en la cabina está ahora el seminarista Cano, que ya se fue de misiones y después de vacaciones. Está Tere, que nos ayuda mucho también en la emisora acá en Radio Tepeyac, en el 678-0640 de esta emisora. Está aquí para sus llamadas, sus mensajes. Y también tenemos un celular para mensajes de texto, la clave 967-121-1465. 121-1465 para sus llamadas. También nos pueden seguir y escribir en www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Ahí pueden escuchar este programa, también los otros que tenemos en nuestra emisora católica. Ahí se ponen, por ejemplo, en mi programa de ayer sábado, ya lo pueden oír a partir de hoy ahí. Entonces, en la página de la diócesis, www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Les recomendamos mucho seguirnos en la emisora también católica, Radio Tepeyac 93.3 de FM, y también por internet, www.radiotepeyac.com. Vamos a escuchar un texto de Jeremías capítulo 1, donde dice que desde el vientre de su madre Dios lo llamó. ¿Para qué? Para que fuera profeta, para que llevara la palabra de Dios al pueblo, a su comunidad. Todos también hemos recibido una vocación a ser profetas. Escuchemos. tengas miedo, estoy contigo.
varias preguntas, varios mensajes pendientes que, como lo hago cada 8 días, progresivamente iré respondiendo a ellos. Y hace varios domingos alguien me preguntó que qué opino sobre las profecías, que qué opino de que se va a acabar el mundo en el 2012. Bueno, pues esas llamadas profecías están mal llamadas profecías porque no son nada, no son ni profecías ni nada. Ya los expertos han investigado bien esos jeroglíficos mayas, donde se descubre la gran sabiduría de aquellos astrónomos mayas que tenían un calendario preciso, exactísimo. Entonces ellos terminan una contabilidad el 21 de diciembre de 2012, pero terminan como se termina nuestro calendario el 31 de diciembre, pero es para poder volver otra nueva contabilidad. Pues no hay ninguna profecía, no hay ningún anuncio de que se vaya a acabar el mundo. El mundo se acabará cuando Dios diga, punto. Alguien más dice, a una persona que la visitan tanto los hermanos de otra religión y que no sabe qué contestar, le puedo decir desde mi propia experiencia que se ponga a leer la Biblia y que se acerque a alguien que le oriente y verá cómo podrá dialogar con ellos y defenderá más su fe católica. Muy buena sugerencia. Yo también le sugiero que escuche el programa que yo tengo los sábados en Radio Tepeyac 93.3 de FM, Consolidemos Nuestra Fe, y que trata estos temas. Ayer sábado empecé a hablar sobre el tema de las imágenes que nos atacan tanto. Lo pueden volver a ver. El próximo sábado me suplirá el padre Pedro Arriaga, pero será el mismo tema sobre imágenes, y a los 15 días igual sobre las imágenes. Hay muchas formas de poder cada día consolidarnos más en nuestra fe. Alguien desde hace varios domingos dice, felicidades por el programa, ¿qué podemos hacer para que no cambien de parroquia al padre Rubén de María Auxiliadora? Bueno, son decisiones que no dependen del obispo, sino de su propia congregación, y a él, como ya está un poco enfermo, sí lo han cambiado hacia Puebla. Desde aquí nuestro agradecimiento cariñoso al padre Rubén por todo su trabajo que ha hecho, no solamente en el sentido material, de casi levantar ese gran como santuario a María Auxiliadora, pero nuestra oración y nuestro cariño donde quiera que lo manden. Alguien más desde hace unos domingos me dijo que yo, obispo, por favor sea coherente cuando usted habla de paz y unidad. Usted y en general los católicos, cuando una persona cambia de religión, son los primeros que la señalan y no aceptan que otra persona piense distinto y crea distinto. Quieren que todos sean católicos. Bueno, esto último sí lo queremos. Obviamente queremos que todos fueran católicos porque estamos convencidos de la plenitud de la revelación que tenemos. Todos los medios de salvación que Jesús dejó a su iglesia los tenemos nosotros. Respetamos a los que cambian de religión, algunos porque no la conocen, por eso la cambian. No eran buenos católicos y después son buenos evangélicos, buenos protestantes. Bendito sea Dios, también encuentran la salvación en Jesucristo, aunque les faltan varios medios: la confirmación, la confesión, la misa, el Papa, etcétera, muchas cosas. Aunque algunos no lo acepten, pero para nosotros es una riqueza. Pero efectivamente, un servidor, estamos insistiendo a las comunidades que respeten a los que cambian de religión, pero a veces los que cambian de religión son muy ofensivos o muy incisivos, de veras hacen un proselitismo muy agresivo y la gente se molesta. Y cuando son mayoría en algún ejido, en alguna comunidad, pues la comunidad toma sus decisiones y ahí ni el gobierno ni yo puedo intervenir. Los usos y costumbres les autorizan para que ellos tomen sus decisiones. Hemos luchado mucho para que se respeten mutuamente, que nos respetemos unos a otros. Alguien más me pregunta que qué pienso de una persona que comulga y no está casada. Bueno, se supone que está viviendo con otra persona. Pues obviamente está mal. Jesucristo es muy claro en este sentido, tiene que ser muy respetuoso del sacramento de la Eucaristía. Alguien más dice, mi niña tiene el deseo de hacer la primera comunión. Fui a mi parroquia y me dicen que son 3 años de preparación. Me parece demasiado, que se puede hacer. Yo le pediría que me diga qué parroquia es, porque aquí en la ciudad, cuando mucho es 1 año, y en algunas parroquias son 6 meses. Dígame dónde son 3 años. En algunas parroquias sí, de acuerdo con los papás, se ofrece ese servicio, pero es como un servicio para que los niños puedan conocer más la palabra de Dios. Pero es como un servicio, no como un requisito indispensable. En los requisitos que tenemos en la diócesis no se pone esa cantidad. Se sugiere que puedan ser varios años, pero no se obliga. Dígame de qué parroquia es y procuraremos ver qué se puede hacer. Vamos a escuchar otra melodía
que seguimos hablando del mismo tema. Tú me llamas por mi nombre. Señor nos llama para que le podamos servir, cada quien en nuestra propia vocación, pero todos estamos llamados a ser profetas. Monseñor Enrique preside la misa a las 12 en la catedral, yo confieso. Por la noche me toca la misa a las 7 de la noche y confiesa Monseñor Enrique más el párroco. Mañana lunes estamos en la curia para atender a diversas personas. El martes 10, que Monseñor Enrique cumple 9 años de haber sido ordenado obispo y seguimos dando gracias a Dios y rezando por él estará en Sabanilla, que está mucho más allá de Yajalón, con el rumbo de Tila. Y allá va a celebrar también su aniversario y a trabajar allá con la comunidad. Nosotros celebramos estos aniversarios trabajando con la comunidad. Él estará allá en Sabanilla el martes y el miércoles. El jueves, viernes y sábado él estará en Palenque en diferentes comunidades, así andamos en las comunidades. El viernes es su onomástico, San Enrique, desde aquí nuestra oración y nuestra felicitación. Un servidor estaré martes, miércoles y jueves en Simojovel, dando un curso a catequistas de la comunidad sobre el librito que escribí, Consolidemos nuestra fe, sobre aquellos temas que más nos atacan hermanos de otras religiones. El viernes 13, mientras Monseñor está en Palenque, yo estaré en Comitán, en la misa de clausura del Colegio Mariano N. Ruiz, a las 11 de la mañana, y de ahí parto hacia Huehuetenango, Guatemala, porque el sábado 14, Monseñor Álvaro Ramazzini, que antes estaba como obispo en San Marcos, llega como nuevo obispo de Huehuetenango, allá en Guatemala. Ahí estaremos Monseñor Leopoldo de Tapachula, Monseñor Rogelio Cabrera de Tuxtla y un servidor acompañando de parte de México. Entonces será el sábado. Pero en la tarde yo no llego para mi programa de Radio Tepeyac, estará el padre Pedro Arriaga supliéndome. Yo les quisiera recomendar eso, que nos sigan escuchando en Radio Tepeyac, hay muchos programas ahí. Yo todos los sábados tengo un programa de 6 a 7:30 de la tarde, hora oficial. Y también desde aquí una invitación a los jóvenes con inquietud para el sacerdocio, que tenemos el preseminario del lunes 16 al jueves 20 de julio, es decir, de mañana en 8. De mañana en 8 empezamos el preseminario. Esta semana, del jueves 13 del viernes 13 al domingo 15, habrá el retiro que llamamos de previda religiosa, para aquellas muchachas que tengan inquietud de ser mujeres consagradas.
en el seminario. Entonces, para muchachas, del viernes al domingo. Y para los varones que ya estén terminando la secundaria por lo menos, si están en segundo pueden ir, es decir, si pasaron a tercero ya pueden ir al preseminario. Y muchachos que estén en la prepa o terminándola o que estén incluso en la universidad, siempre y cuando sea que tengan intenciones de buscar su vocación por el sacerdocio, sin consagrarle su vida a Dios y a la comunidad en el sacerdocio. Si se portan bien, si no son gente que anda nada más buscando por ahí aventuras, sino gente que quiera servir a Dios y a la comunidad, gente que tenga un buen corazón, gente que quiera dedicar su existencia, sus energías y sus capacidades al servicio de Dios y de la comunidad, pues que participen en el previda religiosa, muchachas o varones, en el preseminario. Repito, empieza el lunes 16, fiesta de la Virgen del Carmen, allí en el seminario, y termina el jueves 20. ¿Qué les piden? Pues su ropa personal, su Biblia, cuaderno, lápiz con que escribir y 100 pesos de colaboración, pues para los gastos normales, para ayudar un poquito a los gastos, pero pues realmente es una oportunidad para que reflexionen y vean si Dios les llama. Gracias a Dios han ido aumentando las vocaciones en nuestro seminario diocesano. Este curso lo empezamos, el que ya terminó, con 60 seminaristas, de los cuales 27 son indígenas. De estos 27, 15 son tzotziles, 5 choles, 5 celtales, un tojolabal y un totic. Para el curso próximo esperamos que sean un poco más los seminaristas, pero esto depende mucho de la oración nuestra. Pidamos a Dios que nos mande más sacerdotes, más religiosas, más misioneros y más misioneras. Pero también ustedes, papás, o ustedes digan, si alguien de los jóvenes que ustedes conocen de su familia es un buen muchacho, una buena muchacha, que tiene buen corazón, que tiene buenas capacidades, que se porta bien en la familia, que no es un perezoso, un vicioso, que tiene buen corazón, invítenle. Dios se sirve de los papás, de la familia, de los demás, para que podamos cada día pues tener más servidores en la comunidad. Que el Señor nos los conceda. Gracias, buen Dios, por este domingo. Gracias por habernos enviado Jesús, tu Hijo, como profeta de profetas. Él es la palabra. Él no habla de oídas. Él es Dios. Gracias, Señor Jesús, que estás con nosotros. Creemos en ti, queremos escuchar tu palabra. Guíanos siempre. Danos un corazón humilde y dócil para que nos dejemos guiar por ti y por aquellas personas que nos hablen en tu nombre. Que seamos humildes para descubrir tu palabra en aquellos que nos dan un mensaje de parte tuya, aunque a veces nos duela. Haznos humildes, sencillos, para que tu palabra sea la que siempre nos acompañe. Te pedimos por tantos enfermos, por las familias, por los niños, por los jóvenes, por quienes tienen vacaciones y por quienes nunca las tienen. Que a todos nos acompañe tu gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias.